Ya. Bueno, ya está grabando. Entonces, vamos a terminar de ver el módulo 2 con dos temas. El primer tema es el cronograma. Profesor José Tiberio, sí, señor. No hay sonido. Mira que no lo activé. No lo había activado, ya hay sonido. Ah, bueno. Listo. Cualquier cosa me dicen, porfa. Que a veces se apasiona uno viendo las diapositivas y no estoy pendiente de lo que ocurre alrededor. Desde el principio, profe, no había sonido. Desde el principio no había sonido. Listo. Bueno, me avisan. Gracias, Dieguito. Entonces, cronograma. Okay. El cronograma se desarrolla en paralelo con los costos y con la estructura de desglose de tareas. De hecho, les quedo debiendo, les decía yo a ustedes que la semana pasada que logré vincularme, descargar el Microsoft Project, lo estoy aprendiendo a manejar. Lo que pasa es que como también estoy haciendo el curso para certificarme como PMP, que ya les voy a hablar al final de esta sesión, para los que estén interesados. Entonces, me toca terminar la certificación. La idea es en un mes, máximo de aquí a 2 meses, estar presentando el examen de certificación, porque ya solicité al PMI que la Universidad de los Llanos fuera un Scholar Partner, llaman ellos, una escuela socia del PMI para poder, primero, dictar la capacitación y segundo, poderlo certificar a los que asistan a la capacitación y darle los 35 PDUs, que es uno de los 3 requisitos que tiene el PMI para obtener la certificación. Ya les voy a hablar de eso más adelantico. Entonces, les quedo debiendo en este curso una inmersión en el Microsoft Project, pero si alguno lo ha manejado o lo piensa manejar más adelante, la idea es que cuando ustedes estén haciendo la estructura de desglose de tareas, ahí mismo hagan su primer acercamiento con el presupuesto y con el cronograma. Entonces, el cronograma, decíamos hace 8 días, presenta toda la secuencia lógica y los pasos a seguir para entregar los resultados. Es decir, recuerden algo que yo les he insistido mucho, y es que todos los proyectos sociales entregan productos. Cuando yo les hablo a ustedes, lo vamos a hacer el próximo jueves, cuando yo les hablo a ustedes de procesos productivos para, valga la redundancia, fabricar, producir o fabricar un servicio social, la gente entra como en shock. De hecho, en el doctorado me di a la tarea, porque mi tesis doctoral es cómo los estudiantes universitarios pueden generar propuestas de valor para aumentar el emprendimiento en Latinoamérica. Entonces, dentro del marco teórico, analicé diversos documentos de pensadores grandes administrativos y de emprendimiento, pensadores a nivel mundial, y todos enseñan procesos productivos para fabricar productos tangibles. Por ejemplo, yo pienso que la tesis doctoral mía es la primera tesis, puedo estar equivocado y excúseme en la poca modestia, de las que hablan de cómo hacer un proceso productivo para montar una tienda, una panadería, una cafetería, no panadería, porque panadería es fabricar un producto tangible que es el pan. Una cafetería donde usted atienda. Entonces, cuando ustedes van a presentar sus proyectos al Fondo Emprender, entonces le dicen, muéstreme su proceso productivo, y usted va a poner, no sé, he visto algunos egresados de la Universidad de los Llanos en Ingeniería de Sistemas que dicen, yo voy a poner una empresa que haga mantenimiento al hardware. Y entonces, muéstreme su proceso productivo, y ahí comienzan a generarse un cortocircuito, porque no sabemos cómo fabricar un bien intangible. Y desde luego que los proyectos de desarrollo, los proyectos de inversión económica y social, son proyectos que fabrican servicios sociales. Entonces, cuando dice aquí que presenta toda la secuencia lógica y los pasos a seguir para entregar los resultados, léase para fabricar ese servicio social.
Entonces, eso lo voy a profundizar un poquitico en ese tema el próximo jueves. Dado el que el tiempo es una de las restricciones más importantes, el cronograma se convierte en la herramienta que el gerente va a utilizar con más frecuencia. Vamos a verlo al finalizar esta clase, que vamos a ver la curva S, cómo se controla el presupuesto y cómo se controla el cronograma. El cronograma se hace para comprender mejor las relaciones, las dependencias y la duración total del proyecto y le permite al gerente analizar toda la información para tomar decisiones optimizando los recursos, cumpliendo las metas, pero dentro del plazo, que es una de las tres restricciones, el tiempo. Ya vimos el proceso para desarrollar el cronograma, vimos que las entradas es la estructura desglosada de trabajo, por eso recuerden, ustedes hacen estructura de desglose de tareas, cronograma y presupuesto en paralelo, podríamos decir las tres al mismo tiempo, aunque el PMI no utiliza esa expresión, sino utiliza en paralelo, tiene en cuenta las restricciones, porque es una triple restricción, el cronograma, el presupuesto y el alcance, las dependencias entre todas las actividades y genera un calendario de y el calendario de recursos es una entrada porque el calendario de recursos es el que le va a decir a usted cuándo está disponible el recurso, tanto humano, el talento humano, que el PMI lo dimensiona como un recurso específicamente, y segundo, obviamente, el material, los equipos y el dinero que se requiera. Las técnicas para determinar la duración de actividades, el juicio de experto, la estimación análoga, la estimación paramétrica y la estimación por tres valores. Entonces, lo primero que vamos a establecer son las dependencias. Hay tres tipos de dependencias. La dependencia obligatoria, que es la tarea que necesariamente tengo que haber realizado para poder hacer la otra. Una dependencia obligatoria, ahí está conectado. Una dependencia obligatoria es, por ejemplo, si voy a dictar una capacitación, tengo que haber hecho la convocatoria a los participantes. Entonces, primero, convocatoria. Segundo, alistamiento del sitio. Tercero, capacitación. Entonces, la convocatoria es una actividad que antecede al arreglo del lugar y obviamente antecede a la capacitación, pero es obligatoria. No puedo dictar la capacitación si antes no he hecho la convocatoria. La dependencia discrecional es aquella que es potestad del gerente del proyecto seguir una secuencia o no. Entonces, por ejemplo, si vamos a pintar las paredes, entonces yo puedo decir, venga, primero pintamos las paredes, después ponemos la alfombra. O hay otro director de proyecto que dice, no, pongan la alfombra, tápenla con un plástico y pintamos las paredes. Entonces, dése cuenta, aunque no sería muy lógico poner la alfombra, comprar el plástico y pintar la pared, no es necesariamente obligatoria esa dependencia. Por eso se habla de discrecionales. Y hay dependencias externas que es cuando excede la capacidad del gerente del proyecto. Entonces, he mencionado en varias oportunidades que una dependencia externa es que si usted construye el edificio, para probar la red eléctrica tiene que haberse conectado a la red externa. Tiene que haber hecho la solicitud ante la empresa de energía y entonces esa es una dependencia externa que hay que tener en cuenta. Entonces, del establecimiento del cronograma o de las actividades surge una red que es muy importante conocerla, que no hay muchos gerentes que la conozcan y la manejen bien. Hay algunos, estos diagramas se ven más en proyectos de construcción que en proyectos sociales, pero en proyectos sociales es muy aplicable. Entonces surgieron dos métodos, el método PERT y el método CPM. Por sus siglas en inglés es un proyecto como orientado a técnicas que ofrecen resultados, más o menos una traducción no literal. Y el CPM es el método de la ruta crítica o Critical Path Method. Al final, la red PER y la CPM son exactamente igual,
Lo que pasa es que se hicieron en dos escenarios diferentes y la única diferencia es que uno utiliza tiempos probabilísticos y otra utiliza tiempos determinísticos. El tiempo probabilístico es cuando le pregunto a un experto cuánto se demora y él más o menos dice se demora tanto. El determinístico es cuando ya tengo unos tiempos establecidos en software, etcétera, etcétera, y utilizo tiempos que son mucho más reales, por decirlo así. Es la única diferencia. Del resto, los dos son muy similares. Entonces, para hacer un diagrama de red, usted tiene que aprender esta simbología. Primero, todo círculo es un nodo que significa un evento de inicio o de finalización, tanto del proyecto como de una actividad. Repito, el círculo técnicamente se llama nodo y simboliza un evento tanto de inicio del proyecto como de finalización del mismo. La actividad se representa por flechas. Recuerden, no es el nodo, la actividad, el nodo es el evento de iniciación o de finalización, la actividad se representa por fechas. Hay un número que es la duración en unidades de tiempo que dura, valga la redundancia, la actividad. Entonces, aquí podemos decir que esta actividad dura 3 unidades de tiempo: horas, minutos, segundos, días, semanas, meses, como usted lo haya planteado. Y la letra es el nombre de la actividad. Puede ser una letra o puede ser el nombre real. Lo que pasa es que como hay diagramas de red que son tan densos, uno tiende a ponerle nombres a las actividades para disminuir el espacio si le pone, en cambio, que si le pone el nombre completo. Hay actividades ficticias. Entonces, la actividad ficticia se reconoce en la simbología porque es una actividad con una línea segmentada. Y el nombre de la actividad siempre va a ser FI, que es actividad ficticia. La duración de las actividades ficticias siempre va a ser 0 porque son actividades ficticias. Ojo, en un diagrama de red, esto de que de un nodo parten 2 actividades y llegan las 2 actividades a un nodo está mal. Esto es una simbología no adecuada dentro de los diagramas de red. Espero que me estén poniendo cuidado. Sí, señor. Porque es bien importante aprender esto si van a ser gerentes de proyectos. Entonces, este es el ejemplo de una malla PERT o CPM. El nodo 1, del nodo 1 al nodo 2 está la actividad A y esta actividad dura 2 unidades de tiempo. Es predecesora de la actividad C. Y esta actividad, aquí hay una dependencia obligatoria, esta actividad C dura 8 unidades de tiempo. Entonces, del nodo 2 al nodo 5 está la actividad C. Por el otro camino, del nodo 1 al nodo 3 está la actividad B, dura 5 unidades de tiempo. Dense en cuenta que estas dos actividades se están realizando en paralelo, pero hay una actividad que tiene 2 unidades de tiempo y otra actividad que tiene 5 unidades de tiempo. Eso significa, lo vamos a ver más adelante, que esta actividad A yo la puedo hacer en el día 1, en el día 2 o en el día 3. Entonces, obligatoriamente va hasta el día 3, que sería lo que se llama la iniciación tardía, mientras que el día 1 sería la iniciación temprana. Eso para ver más adelante lo que se llaman holguras. Entonces, del nodo 3 al nodo 6 hay una actividad E que dura 7 unidades de tiempo, del 3 al 4 E que dura 3 unidades de tiempo. Esta actividad ficticia lo que me está diciendo es que la actividad F tiene 2 actividades predecesoras que las tengo que realizar necesariamente ambas, la actividad D y la actividad E, son predecesoras de F. Pero como la simbología, nos vamos a devolver,
no puedo partir de un nodo para llegar a otro nodo con dos actividades, entonces por eso tengo que hacer esta actividad ficticia. Insisto, vuelvo a repetir, esta actividad ficticia significa que la actividad F tiene dos actividades predecesoras, que es la actividad D y la actividad E. El nodo 1 es el nodo de inicio del proyecto, el nodo 7 es el nodo de finalización del proyecto. Entonces voy a lanzar una pregunta, ojalá que encuentre a la persona que no me está poniendo cuidado. Doctora Camila, ¿cuánto dura ese proyecto? ¿Quién le puede ayudar? ¿Alguien? ¿Cuánto puede durar ese proyecto? Es importante, por eso insisto, no les voy a enseñar a hacer el diagrama, pero sí, si algún día les llega a ustedes como gerentes de proyectos un diagrama en red, que más o menos sepan leerlo. ¿Quién puede arriesgar? ¿Cuánto puede durar este proyecto? Dura 10 unidades de tiempo. Vamos a ver ahorita. Yo pienso que dura un poquitico más, pero vamos a verlo ahorita. Importante, el nombre de las actividades son las letras. La duración de las actividades son los números. Recuerden, los nodos están representados en círculo. Este es un evento de inicio de proyecto. Este es un evento de finalización y cada uno de los nodos restantes es el nodo de inicio. Este es de inicio de proyecto y de inicio de dos actividades, la actividad A y la actividad B. Y tiene dos actividades ficticias, que es la actividad, perdón, del nodo 5 al nodo 7 hay una actividad porque no podemos dejar este nodo abierto, porque si no la actividad C no terminaría. Dese cuenta que aquí por este lado, vamos a marcarlo. Perdón. Por la ruta 1 nos demoramos 2 unidades de tiempo y 8 unidades de tiempo son 10 unidades de tiempo para terminar en el nodo 7, que este es un nodo de finalización del proyecto. Por la ruta 2, 5 y 7, 12 y 6, 18 unidades de tiempo. Y por la ruta 3, 5 y 3, 8 y 6, 14 unidades de tiempo. Entonces recuerden, por encima 10, por el centro 18, por debajo 14. 8 y 6, 14 unidades de tiempo. La duración de las actividades ficticias siempre será 0. Entonces, ¿cómo hacemos un diagrama red? Un diagrama PER o CPM. Primero listamos las actividades. Actividad número 1, A. Actividad número 2, B. No es obligatorio, pero insisto, para que no se vuelva tan denso el diagrama, vamos a hacer un diagrama sencillo, pero diagramas más complejos. Si pongo el nombre de la actividad en la representación gráfica, de pronto nos vamos a confundir. Segundo, establecemos las relaciones de dependencia y precedencia. Entonces, dése cuenta que la actividad 3, que es la actividad C, es predecesora de la A. La actividad 6, que es la actividad F, es predecesora de la E y la D. Y después establecemos la duración de cada actividad. La actividad 1 dura, perdón, la actividad, sí, la número 1, que se llama A, que es una actividad de inicio, dura 2 unidades de tiempo, 5, 8, 7, 3 y 6. Con la anterior tabla comenzamos a elaborar la red. Entonces, decimos que la actividad A dura 2 unidades de tiempo, la actividad B dura 5. Marcamos nuestro nodo de inicio de proyecto y de inicio de actividades y llegan a un nodo de finalización de actividad. Estos nodos, este y este, son nodos de finalización de actividad. La actividad C, cuya actividad predecesora es la A, dura 8 unidades de tiempo. La actividad D dura 7, la actividad E dura 3. Listo. Diego. Sí, una pregunta, profe, es
¿Cómo sé si es una actividad o es un proyecto? Si el nodo se dibuja igual. No. El nodo de inicio de proyecto es de donde arrancan todas las actividades. Yo he visto nodos de inicio de proyecto donde arrancan 3, 5 actividades, pero el de inicio de proyecto es el de donde parte la actividad. O sea que, viéndolo acá, es que si me devuelvo en la imagen, démonos cuenta que la actividad A y la actividad B no tienen predecesoras. O sea que de ahí identifico que sea Sí. el nodo de inicio de proyecto. Ok, y cada nodo de tiempo, a ver, porque dice que hay unos módulos de tiempo, son 8, 10, Esas son 14, unidades de por un lado tiempo. 10. O sea, Por eso. lo que dura el proyecto, bauticemos los días, 2 días, 8 días. Ok, Eso sale ok. del listado de actividades que se tiene que hacer con un juicio de expertos o de pronto si hay un software que me diga ya cuánto dura el proyecto. José Luis está levantando la mano también. Sí, profe, buenas noches. Yo que, o sea, ahí en ese, viendo los nodos, uno como gerente podría escoger el camino más corto, supongo yo, ¿no? Ya lo vamos a ver porque eso tiene su técnica, que por eso es que me estoy demorando en esta presentación, José Luis. Si no le resuelvo Listo, la pregunta en la explicación, volvemos a ella al final, ¿listo? Listo, profe, gracias. Listo. Entonces, seguimos. La actividad D, cuya actividad predecesora es la B, dura 7 unidades de tiempo. La actividad E, cuya predecesora también es la B, dura 3 unidades de tiempo. Marcamos nuestros nodos de finalización de actividad. Continuamos. La actividad F, cuya predecesora es la D, y la E dura 6 unidades de tiempo. Pero ojo, no podríamos marcar de este nodo a este nodo, no podríamos hacer 2 actividades, entonces por eso tenemos que hacer una actividad ficticia, que significa que la actividad E también es predecesora de la F, esa actividad es ficticia, tiene tiempo 0. Terminamos nuestro nodo de finalización con una actividad ficticia, porque esta actividad C no la podemos dejar al aire. Todas las actividades inician y terminan en un nodo. Y terminamos nuestro diagrama de red con la lista que hemos elaborado. O sea, si eso está en el video y ustedes en su casa lo pueden hacer mucho teniendo en cuenta por decir algo, imprimir la lista e irlo haciendo, y lo verá que cumplimos todas las restricciones que nos dice la tabla que hicimos. Entonces marcamos nuestro nodo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No hay técnicamente, normalmente uno comienza de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Yo en algunas no lo hice aquí. Entonces, hasta ahí es fácil, ¿no? Una vez creada nuestra red, comenzamos a hallar las terminaciones, las iniciaciones tempranas u ocurrencias tempranas. Es decir, lo que yo les decía, esta actividad A y la actividad B que se realizan en paralelo, como esta dura 5 días y esta dura 2, se supone que yo puedo comenzar. Si comienzo en el día 1, la termino en el día 3. Y entonces voy a tener 2 días de holgura. Entonces, la iniciación temprana siempre comenzamos a marcarla de derecha a izquierda y comenzamos a sumar las actividades en cada evento. Ese es el nodo 1, el evento 0, porque es el nodo 1, y del evento 1 al evento 2 hay del nodo 1 al nodo 2 hay 2 unidades de tiempo. Esa es la iniciación temprana. Del nodo 2 al nodo 5 hay 8 días y 2 días. Entonces aquí la iniciación temprana es en el día 10. Significa que yo puedo comenzar esta actividad,
puedo comenzarla el día 10. Es lo más temprano que puedo comenzar la actividad. Del nodo 5 al nodo 7, la actividad es una actividad ficticia, el tiempo es 0, aquí termino y la iniciación temprana sigue siendo 10, porque 10 más 0, 10. Nos vamos por la ruta del centro. Del nodo 1 al nodo 3 hay 5 días. Del nodo 3 al nodo 6 hay 7, entonces 7 y 5, 12 días. Del nodo 3 al nodo 4 hay 3 días. Lo cual significa que por este lado puedo comenzar la actividad F temprano, lo más temprano, en el día 8 del proyecto, y del nodo 6 al nodo 7 hay 6 días, o sea que en este nodo puedo estar terminándolo en el día 14. Por debajo, ¿sí? Por debajo. Seguimos, del nodo 1 al nodo 3 hay 5 días, del nodo 3 al nodo 4 hay 3 días, o sea que deben, pues hay los 8 días que marcamos aquí debajo, es que de pronto acá no me deja ver, 8 días, y como de estos 8 días, entre el nodo 4 y el nodo 6 hay 0 días, por eso termina aquí con 0. Esto se llama ocurrencia temprana o iniciación temprana. Y vamos a ver ahora la ocurrencia tardía o finalización tardía. Para hacer la finalización tardía, yo tengo que comenzar de derecha a izquierda. Perdón, aquí es que no me dejaba correr y aquí me hace falta decirles algo. ¿Con qué? Porque aquí hay algunos nodos que tienen varios eventos. ¿Con qué? Que tienen varias duraciones. ¿Con qué duración o con qué ocurrencia temprana nos quedamos? Entonces nos quedamos para efectos del proyecto con la que tenga mayor número. Es decir, del nodo 3 al nodo 6 nos quedamos con la que tiene la ocurrencia 12. Aquí en este nodo del nodo 3 al nodo 4 con la que tiene 8 y en el 7 hay 10, 18 y 14, nos quedamos con el 18. 10, 2, 10, 18, 5, 12, 8. Con esos tiempos nos quedamos para hacer el análisis, ahora sí, de terminación tardía u ocurrencia tardía. Y comenzamos a restar los tiempos de cada evento. Entonces decimos acá que la terminación tardía u ocurrencia tardía es en el día 18 y nos devolvemos 18 menos 0, 18. 18 menos 8, 10 y 10 menos 2, 8. Nos vamos a devolver por el camino del centro. 18 menos 6, 12, 12 menos 7, 5, 5 menos 5, 0. Y por el camino de abajo, 18 menos 6, 12, 12 menos 3, 12 menos 0, 12, y 12 menos 3, 9, 9 menos 5, 4. Entonces ya encontramos nuestras terminaciones tardías. Ahora sí vamos a marcar. Bueno, ya hallamos la ocurrencia temprana. ¿Con cuál valor nos quedamos? Con el del menor valor. Entonces, el menor valor aquí es 18, aquí también es 18, 10, 0, 12, 5, 12. Es decir, me voy a devolver un poquitico. Dentro de todos estos valores, siempre en el evento nos quedamos con el menor valor. Entonces, lo rojo son iniciaciones tempranas u ocurrencias tempranas. Lo que está como en amarillo y en morado son terminaciones tardías.
Entonces, ¿con cuál terminación nos quedamos? Con la menor en cada nodo. Aquí vamos a hallar lo que se llama la ruta crítica. La ruta crítica es cuando la ocurrencia temprana y la ocurrencia tardía tienen el mismo valor. Ya les voy a explicar por qué es tan importante conocer la ruta crítica del proyecto. Este nodo 1 termina ocurrencia temprana 0, ocurrencia tardía 0. El nodo 3, ocurrencia temprana 5, ocurrencia tardía 5. El nodo 6, ocurrencia temprana 12, ocurrencia tardía 12. Y el nodo 7, ocurrencia temprana 18, ocurrencia tardía 18. ¿Qué significa la ruta crítica del proyecto y por qué es tan importante que un gerente de proyectos conozca del tema? Porque si usted se atrasa un día, óigalo bien, si usted, esta actividad B, se atrasa un día, ¿qué va a pasar con el proyecto, Juan Manuel? La ocurrencia tardía, la ocurrencia temprana se alarga. No. ¿Qué pasa, doctora Camila? Pues se atrasa. Se atrasa todo el proyecto. Todo el proyecto. Significa, lo estamos sacando por mnemotécnicamente, que la ruta crítica de los proyectos no tiene ninguna holgura. Recuerden que una de las restricciones del proyecto es el tiempo. Significa que si usted identifica su ruta crítica, recuerden que todo lo que estamos hablando tiene que ver con lo mismo, ¿no? Las precedencias, hay precedencias obligatorias y hay precedencias discrecionales. Esta precedencia es discrecional, sin embargo, esta precedencia es obligatoria. Es lo que les decía yo desde el principio. Des en cuenta que la iniciación temprana de la actividad A es 0 y la terminación temprana es 2, pero la tardía es 10. ¿Qué significa que la terminación tardía sea 10? Que usted tiene 10 días para desarrollar esta actividad e igual su proyecto no se le va a atrasar. Usted puede comenzarla en el día 8, esta actividad. Como dura 2 días, termina en el día 10. Entonces no se le va a atrasar el proyecto. Esta actividad, la C, dura 8 días. Su iniciación temprana es el día 10. Pero la iniciación tardía es el día 18. Significa que usted puede comenzar el día 12 más, perdón, el día 10 más 8, 18 y su proyecto no se le va a atrasar. Pero en la ruta crítica sí, si usted, esta actividad no duró 5 días sino duró 6, todo su proyecto se le va a atrasar un día. Por eso es importante conocer lo que son las rutas críticas y lo que son las holguras. En el video, que dura la módica suma de 50 y pico minutos que está en el aula, ahí les explico exactamente cómo determinar lo que son las holguras libres, las holguras totales, etcétera, etcétera. Pero pues no voy a alargar esta charla porque no se trata de eso. José Luis, ¿está contestada la pregunta? Sí, sí, señor. Sí, sí, señor, porque si yo ahora sí, si se atrasan los proyectos, pues hay aumento de tiempo y aumento en valores. En valores, claro. Pero recuerden que la ruta crítica, ¿no? La ruta crítica, si se atrasa la ruta crítica. Las actividades que no están dentro de la ruta crítica, usted tiene una holgura para comenzarlas, para alargarlas. También, si se le va más tiempo, no va a atrasar todo el proyecto, pero las de la ruta crítica sí. Entonces, la ruta crítica es aquella que de atrasarse su comienzo o su final hace que se atrase todo su proyecto. Las actividades que están en la ruta crítica. De la ruta crítica es de lo que más tiene que andar pendiente el gerente del proyecto si quiere cumplir con los plazos establecidos. Por eso es importante que usted en su cronograma tenga muy en cuenta cuáles son las actividades predecesoras, si esas actividades son obligatorias o son discrecionales o son externas y no irse a atrasar en la ruta crítica. Bueno, hay 3 tipos de holguras.
La holgura total no afecta la terminación del proyecto. Estamos hablando de holguras totales en las actividades. La holgura total es de importancia para el director del proyecto, quien tiene la responsabilidad de terminarla a tiempo. La holgura total son los días que usted tiene en todas las actividades que no pertenecen a la ruta crítica para comenzarlas o terminarlas sin que afecte la terminación del proyecto. La holgura libre no modifica la terminación del proceso. Démonos cuenta que cuando hablamos de holgura total, estamos hablando de todo el proyecto. La holgura total es que este proyecto dura 18 días, pero en esta ruta apenas nos demoramos 10. O sea que la holgura total de esta ruta son 8 días, ¿sí? La holgura libre es la holgura que hay entre actividad y actividad, entre nodos. Entonces, esta actividad tiene 8 días de holgura libre, porque usted la puede comenzar en el día 8 e igual la está terminando en el día 10 y no está atrasando el proyecto. Y la holgura independiente no afecta la terminación de actividades anteriores ni la iniciación de actividades posteriores. La holgura independiente es una información que le es de utilidad a la persona que coordinará los trabajos del proyecto. ¿Para qué es importante entender lo que es la holgura independiente? Para lo que viene a continuación, bueno, esto está todo explicado en el video, no me voy a extender acá porque se nos extendería mucho la clase, pero lo que yo tengo que hacer es que con las ocurrencias tempranas y las ocurrencias tardías yo saco las 3 holguras, que son unas fórmulas. De hecho, en el video está la tabla que ustedes deben hacer para hallar holguras libres, holguras totales y holguras independientes. Acá no me quiero seguir extendiendo. Pero, bueno, este es un diagrama de red cuya ruta crítica es la que está marcada por encima. Diferente el diagrama de red al diagrama de Gantt. Es mucho más complejo establecer holguras, establecer actividades, dependencias entre las actividades en el diagrama de Gantt. Este es un ejemplo de lo que es el Project. El Microsoft Project lo puede sacar, pero a mí me gusta más trabajar los proyectos en red. Entonces, ¿para qué es importante conocer las holguras? La holgura total, la holgura libre y la holgura independiente es para hacer técnicas de comprensión del cronograma. Entonces, básicamente hay más técnicas, pero vamos a aprender 2. La intensificación, que es cuando usted tiene 2 actividades que puede realizarlas en paralelo o que tienen una dependencia no obligatoria. ¿Cómo se llama las dependencias? Obligatoria, discrecional, perdónenme, tienen una dependencia discrecional. Entonces, ¿usted qué hace? Usted dice, para comenzar la actividad 2, yo voy a intensificar un poquitico la actividad 1. Les voy a poner un ejemplo. Usted para aplicar concreto asfáltico necesita primero haber aplanado. Entonces, la actividad 1 es aplanar la vía. La actividad 2 es aplicar concreto asfáltico. Pero usted va a hacer una intensificación del cronograma, una técnica para compresión del cronograma para desarrollar las actividades más rápido en caso de que esté colgada de tiempo. Entonces, usted dice, yo voy a ir aplanando y voy a ir echando el concreto asfáltico apenas vaya terminando una porción. Eso se llama intensificación. Otra manera de hacerlo es, hombre, yo había pensado en contratar una sola aplanadora, pero como estoy atrasado, voy a comprar 2 para hacer esta actividad más rápido. Entonces, por eso es que estoy intensificando, la estoy sacando en menos tiempo, y esta actividad 2, que es aplicar el concreto asfáltico, la puedo comenzar antes. Esta es una estrategia para comprimir el cronograma cuando uno está alcanzado de tiempo. Y la segunda es la ejecución rápida o fast track. La fast track es cuando 2 actividades estas 2 actividades toma la decisión de desarrollarlas en paralelo. Normalmente el fast track es una técnica donde casi siempre usted va a tener que asignar más recursos para poder hacer las 2 actividades a tiempo. Por ejemplo, tiene un ingeniero
y ese ingeniero tiene que entregar una tarea para que le pase a otro ingeniero o para que el mismo ingeniero, una vez termine esta, comience a hacer la segunda. Entonces usted dice, no, yo voy a contratar otro ingeniero, coloquialmente me voy a dar el lapo, y la otra actividad ya no necesito que éste la termine, sino las dos puedo realizarlas en paralelo. ¿Qué es importante conocer de técnicas de comprensión del cronograma? Que puede utilizarlas y debe utilizarlas siempre y cuando de pronto la intensificación o el fast track no signifique que exceda la restricción del presupuesto. Hasta ahí, ¿dudas, preguntas o aclaraciones? ¿No? Bueno, la siguiente tarea que se puede realizar en paralelo con la estructura de desglose de trabajo o la estructura de desglose de tareas y el cronograma es la gestión de costos del proyecto. ¿Qué es la gestión de costos del proyecto? Es organizar todos los recursos de tal manera que nos aseguren los recursos que tenemos, talento humano, recursos financieros, maquinaria y equipo, muebles y enseres, que logremos terminar o cumplir los objetivos dentro del tiempo y el presupuesto aprobado. ¿Cuáles son los procesos previos? Planificación, estimación, análisis, preparación del presupuesto, coordinación con otros procesos del proyecto como el cronograma y la estructura de desglose de tareas, y técnicas más importantes para el costeo de proyecto, estimación de costos por actividad, que puede ser up-down o down-up. Es decir, puede ser de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. La estimación de costos por actividad de abajo hacia arriba, down-up, es la más efectiva, pero la más costosa. Por eso, casi todos los gerentes utilizan la estrategia up-down, que es de arriba hacia abajo, pero tiende a ser menos precisa. Análisis de presupuesto por producto. Entonces yo cojo el entregable y a cada entregable le hago un análisis de recursos que se requiere para fabricarlo, para producirlo, y con base en esos recursos analizo los costos y creo una línea base de costos. Entonces, es importante cuando estemos estableciendo o determinando nuestro presupuesto, es que nosotros tenemos paquetes de trabajo, tenemos cuentas de control. Bueno, no recuerdo en este momento cómo se llama la tercera cuenta, pero lo que tenemos que costear son los paquetes de trabajo. ¿Para qué? Para establecer una línea base de costos. ¿Cuál es el beneficio clave? Es que podemos monitorear y controlar permanentemente los costos del proyecto. Y para estimar el valor total del proyecto, hacemos estimaciones de todas las actividades que están dentro de los paquetes de trabajo y comenzamos a generar de derecha a izquierda, ya se los voy a mostrar, la línea base del presupuesto. La línea base del presupuesto o la línea base del proyecto, de costos del proyecto, es la versión aprobada del presupuesto por fases. Perdón, José Luis, ¿alguien está levantando la mano? Sí, yo, profe, una cosa, le quería preguntar, bueno, si yo hago una intensificación del trabajo, ¿no se me puede modificar el presupuesto? Sí, José Luis, era lo que les decía. Ustedes tienen que tener mucho cuidado cuando hagan intensificación o fast track, de tal manera, hay una manera de hacerlo, es que obviamente estas clases son mucho más largas, ¿no? O sea, yo tengo, por ejemplo, ver cronograma con diagramas PER y CPM, cronograma y costos, nos podemos demorar 2 semanas, casi todos los días viéndolos bien al detalle. Pero una manera es cuando usted tiene, el proyecto es muy grande y usted tiene recursos disponibles sin utilizar. Verbigracia. Usted tiene 2 ingenieros, pero los ingenieros los cuadró en actividades diferentes del proceso, pero los 2 ingenieros los tiene contratados al mismo tiempo. Si usted se da cuenta que puede utilizar ese recurso, que vamos a suponer que está, entre comillas, libre o está haciendo una tarea de supervisión, pero lo puede poner a ejecutar porque está trazado en el proyecto, es válido. Pero, sin embargo, con intensificación o fast track, algo que no pueden hacer ustedes es
exceder el presupuesto del proyecto. Se supone que no es una buena práctica. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero he visto casos, especialmente en proyectos de ingeniería, de construcción, donde a veces alquilan, por ejemplo, esa máquina que le dicen pajarito, es una cargadora, ¿cómo se llama eso? La retroexcavadora. La retroexcavadora pajarito, y resulta que la tienen guardadita porque la tienen, hay algunos proyectos que exigen que usted tenga desde el principio toda la maquinaria disponible y la pueden poner a trabajar, pero como se pegan demasiado al diagrama de Gantt, entonces no se dan cuenta de que se puede poner a trabajar sin que signifique un costo adicional para el proyecto y hacer intensificación o hacer fast track sin que exceda el costo general del proyecto. ¿Listo? Entonces, gracias, José Luis. La línea base de costos es la versión aprobada del presupuesto por fases, excluida cualquier reserva de gestión, que solo puede cambiar a través de procedimientos formales de control. Es importante aquí hablar de dos reservas que poco veo a los gerentes de proyectos haciendo y son muy importantes. Una que se llama reserva de contingencias y dos que se llaman reserva de gestión. Recuerden que lo que estamos viendo es un enfoque metodológico que se llama PM4R, que es Project Management for Results, que es una metodología que estableció el Banco Interamericano de Desarrollo específicamente para proyectos de inversión económica y social o proyectos de desarrollo. Pero que ese PM4R es un hijo pequeño y querido del PMI y de la metodología, el enfoque metodológico del PMI. Entonces, el PMI nos dice que una buena práctica de gestión de usted como gerente de proyecto es que tenga en cuenta estas dos reservas, contingencias y gestión. Ya vamos a ver qué son esas reservas. Entonces, recuerden, comenzamos de derecha hacia izquierda. Ustedes tienen su estructura de desglose de tareas y tienen 3 cuentas. Los paquetes de trabajo, las cuentas de control, y yo no me puedo acordar de la tercera, el nombre de la tercera cuenta, se los estoy debiendo. Pero cogen los paquetes de trabajo que son las actividades y estiman los costos de esas actividades. Lo que en PM4R se llama reservas de contingencia son todos los riesgos que pueden generarse cuando usted está desarrollando estas actividades. Seguimos con el ejemplo que les pongo. Vamos a aplicar concreto asfáltico en una vía. Entonces, yo estimo el costo de la actividad. Uno de los costos es el alquiler de la aplanadora y el otro de los costos es el alquiler de la máquina que aplica el concreto asfáltico. Esos dos costos, yo los tengo previstos para una semana, pero está lloviendo porque este sector de Villavicencio, del Piedemonte Llanero hacia el oriente colombiano, tiene mucha lluvia. Entonces yo digo, voy a tener una reserva por si no puedo hacerlo en 8 días, sino me voy a demorar 15 días por el más tiempo. Entonces, cuando ustedes vean en el manual o le pidan reserva de contingencia, es la reserva que usted como gerente hace en caso de que hayan riesgos en las actividades. Entonces, cuando usted tiene el costeo de sus actividades más una reserva por riesgos identificados y justificados, ¿no? Lo vamos a ver más adelante en el capítulo de riesgos, pero no es que a usted se le ocurrió decir, como dice uno acá, voy a ponerle un 20% de reserva. No, venga, un 20%, ¿por qué? No, es que el riesgo es tal y normalmente en los proyectos se da cuenta uno que en época de invierno una tarea que se demora 8 días, normalmente se demora, qué sé yo, 10 o 12 días, justificadito, y con base en eso hace la reserva de contingencia. ¿Qué dice el PM4R? Dice, los costos de las actividades más la reserva de contingencia le da lo que es la línea base de costos de las actividades. Entonces, eso es lo que se llama línea base de costos de los paquetes de trabajo. A esa línea base de costos
de los paquetes de trabajo, usted le hace una reserva de contingencia también. Usted dice, venga, yo voy a pavimentar esta vía, pero también tengo que ponerle iluminación. Entonces, el paquete de trabajo, la actividad es pavimentar, pero todo el paquete de trabajo es pavimentar y además ponerle iluminación a la vía, o lo que está ocurriendo ahorita. Para usted pavimentar una vía, para usted intervenir una vía urbana, la ley exige que tenga previsto acueducto y alcantarillado. Porque ustedes se dan cuenta aquí en el Barzal, yo vivo en el Barzal, en Villavicencio, y las vías del Barzal, en 20 años que llevo yo viviendo aquí en Villavicencio, la han intervenido cualquier cantidad de veces, porque siempre tienen que cambiar el alcantarillado o el acueducto. Entonces, los alcaldes, el alcalde de este periodo invierte en las vías y el del próximo periodo rompe lo que se hizo hace 4 años, ocurrió en la alcaldía de Wilmar Barbosa aquí en Villavicencio. Juan Guillermo Zuluaga intervino al frente de Llano Bastos y Wilmar Barbosa tumbó lo que había hecho 4 años antes. Juan Guillermo levantó y volvió otra vez a pavimentar. Entonces, hay que hacer una reserva de contingencias de los paquetes de trabajo y esa reserva de contingencias también se llama reserva de contingencias para paquetes de trabajo. Entonces, lo que se llama línea base de costos de las cuentas de control son las estimaciones de los costos de los paquetes de trabajo más la reserva de contingencia. Y esa línea de base de la cuenta de control es lo que técnicamente se llama línea base de costos del proyecto. Recuerden, si ustedes les dicen cuál es la línea base de costos del proyecto, son las estimaciones de los paquetes del trabajo más la reserva de contingencia. Sin embargo, a esa línea base de costos del proyecto, usted tiene que sacar unas reservas de gestión. ¿Cuáles son esas reservas de gestión? Resulta que hay riesgos previsibles y riesgos no previsibles. Un riesgo previsible es el que les estoy poniendo, mal tiempo. Es previsible. Normalmente, si son actividades de construcción, entonces está lloviendo mucho por esta época. De hecho, ayer hubo inundaciones aquí en Villavicencio porque cayó un aguacero tenacísimo. Entonces, eso es lo que se llama un riesgo previsible. Pero ¿quién me puede decir un riesgo imprevisible que ocurrió el año pasado y que nadie se lo vio venir? Imprevisible. El COVID. Un desastre natural, una epidemia. Un desastre natural, la pandemia. Eso se llama riesgo no previsible. Entonces, las reservas de gestión en los proyectos son lo que tengo yo que tener como reserva para riesgos no previsibles. Ojo, el PIAN-FORAR, como estamos aprendiendo buenas prácticas de gestión de proyectos, el PIAN-FORAR dice: las reservas de contingencia son potestativas de utilizar por el gerente del proyecto. La reserva de gestión no. Usted la tiene que hacer, pero la junta directiva del proyecto es el que le autoriza echarle mano a esa reserva. ¿Por qué? Porque son riesgos no previsibles. Esta reserva para contingencias y esta reserva para contingencias, no se me vayan a confundir, tienen el mismo nombre, pero son diferentes tipos de reservas. Una es para actividades, otra es para paquetes de trabajo. Son riesgos previsibles, insisto, que usted tiene que identificar y tiene que gerenciar. Lo vamos a ver el próximo jueves. La reserva de gestión es para riesgos no previsibles, y entonces, como son riesgos no previsibles, quien autoriza ejecutar este presupuesto de la reserva de gestión es la junta directiva del proyecto. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones hasta ahí? Profe, una preguntita. Los riesgos, como se tienen que cuantificar, ¿pueden como contribuir a las reservas de contingencia? Sí, de hecho son o se identifican para establecer dentro de la gestión de procesos de costos, se tienen que identificar para poder definir estas reservas de contingencias. La reserva de gestión sí puede ser un porcentaje del proyecto porque es para riesgos no previsibles. Entonces, ojo, porque algo que se me olvidaba. Cuando a usted le preguntan cuál es la línea de base de costos del proyecto, son
la línea base de las cuentas de control. Cuando le dicen cuál es la línea base del presupuesto del proyecto, es la línea base de costos más la reserva de gestión. ¿Queda claro este concepto? Sí, sí, señor. Sí, señor. Lo que yo estaba un poquito, o lo que tenía como duda era los riesgos que se fueran a conformar como reserva de contingencia, o la reserva de contingencia era otra. No, la reserva de contingencia es un recurso que usted deja estipulado como presupuesto del proyecto para que en caso de que ocurra ese riesgo identificado pueda gestionarlo oportunamente, ¿sí? Y la reserva de gestión es, en caso de que haya un evento, un riesgo no identificado, usted puede hacer frente a él. Pero obviamente, el costo de gestionar los riesgos de las actividades y de los paquetes de trabajo son reservas de contingencia. Venga, profe, la reserva de gestión se deja presupuestado en el proyecto, o se Sí. puede gestionar después de que No, se empiece no, gestión? la buena práctica de gestión de proyectos dice que usted debe dejar un porcentaje del proyecto como reserva de gestión. Lo que pasa es que esas buenas prácticas dicen que no es potestativo del gerente del proyecto utilizarlo. Es decir, si usted se descuadró y no pudo terminar el proyecto, no es una buena práctica utilizar la reserva de gestión. La reserva de gestión es únicamente en caso de que haya un evento, un riesgo no previsible, y para poder hacer frente a él. Pero no es potestativo. Tiene que pedirle autorización a la junta directiva del proyecto. Lo importante aquí es que cuando a usted le pregunten, por ejemplo, en cooperación internacional lo preguntan muchísimo, ¿cuál es la línea base de costos del proyecto? Recuerden que es esta. Las actividades más reservas de contingencia, los paquetes de trabajo más las reservas de contingencia, eso es la línea base de costos. Y si le preguntan específicamente cuál es la línea base del presupuesto del proyecto, tienen que saber que la línea base de costos más una reserva de gestión. Y si le preguntan el por qué tan alta o no tan alta la reserva de gestión, que son preguntas que hacen en la formulación de proyectos de cooperación internacional, usted debe decir por qué tanto. Y normalmente hay un activo que son las lecciones aprendidas de otros proyectos. Entonces uno se da cuenta, yo pienso que ahorita todos los gerentes de proyectos que están aprendiendo PMI o PMI4AR se están dando cuenta que es sano dejar unas reservas de gestión, porque pueden ocurrir cosas que no ocurrían hace 100 años, como la pandemia. ¿Hasta ahí más o menos claro? Listo, profe. Sí, se me declaró ciertas dudas que tenía. Toca reforzar. Listo. Con el video. Entonces, toca reforzar con el video, sí, señor. Y de todas maneras, yo le subí también unos videos del Banco Interamericano de Desarrollo, y ahorita de pronto esta semana ojalá pueda subirle otros más actuales, un poquitico más actuales, de un curso que estoy haciendo en este momento. El siguiente proceso, porque usted una vez establece los costos, es controlar los costos y es monitorear el estado del proyecto para actualizar los costos y gestionar. ¿Qué pasó? Gestionar los, me están diciendo por el chat que me estoy demorando un poquitico, pero es que el tema es complejo hoy, pero ya el jueves no vamos a estar tan largo. Ya vamos a terminar. Esto no es tan difícil. Entonces, el control de costos es el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar los costos, gestionar cambios en esa línea base de costos, bien sea utilizando las reservas de contingencia o las reservas de gestión. El beneficio clave es que se debe mantener la restricción de los costos a través de todo el proyecto. Y hay una manera bien importante que es la gestión del valor ganado, que es una metodología que combina medidas de alcance, cronogramas y costos para evaluar el desempeño del proyecto. La línea base para la medición del desempeño es un plan integrado aprobado para el trabajo del proyecto, con el cual se compara el desempeño actual con lo planeado dentro del proyecto. Entonces vamos a tomar un caso de estudio. Vamos a desarrollar
un sitio web que debe tener 4.000 páginas. El costo estimado para finalizar el proyecto es de 400 unidades monetarias y el plazo límite para el proyecto es de 12 meses. Eso es, si me dan 12 meses y tengo que realizar 4.000 páginas, Juan Manuel, que a Juan Manuel le tengo confianza. Juan Manuel, a los 6 meses, ¿cuántas páginas debo haber desarrollado? Ahí me estoy dando cuenta que no está poniendo cuidado. Doctora Camila. 500 páginas. A los 6 meses, si el proyecto está ajustado en tiempo, debe haber desarrollado 2.000 páginas, no 500, sino 2.000. ¿Y cuánto se debe haber gastado, doctora Camila? 200 millones. 200.000 unidades monetarias o 200 millones. Entonces, vamos a ver a los 6 meses del proyecto y nos dice que hemos desarrollado 1.000 páginas web y nos hemos gastado 300.000 unidades monetarias. Entonces, lo que es la herramienta del valor ganado es que nos entrega una curva S. Si ustedes han chequeado las herramientas que les dejé en la última sección del proyecto, ahí está formulado en Excel muy facilito la curva S. ¿Qué es la curva S? En el eje de las Y tenemos el costo acumulado del proyecto, este es un valor acumulado, y en el eje X tenemos el tiempo. Entonces, a medida que va ocurriendo el tiempo, se va formando la curva S porque voy teniendo más acumulación de costos dentro del proyecto. Entonces, esta curva, es que no está marcada de otro color, debería estar marcada de otro color. Esta curva que les estoy mostrando con el puntero es la curva planificada. Entonces, la línea base de costos del proyecto son 400.000 unidades monetarias. Esa es la línea base de costos. El valor planificado sería que para 2.000 páginas web tendríamos que habernos gastado 200.000 unidades monetarias. El valor ganado. A ver, esto del valor ganado, para que no se me vayan a confundir, es que si tenemos que hacer 4.000 páginas web con 400.000 unidades monetarias, ¿a cómo nos sale cada página web? ¿Quién se arriesga? A 40.000. A 40.000, ya estoy sacando aquí la calculadora, 400.000 unidades monetarias dividida entre 1.000 páginas web sale a 400 unidades monetarias. 400, sí. 400 unidades monetarias. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Nos dice el ejercicio que al cabo de 6 meses hemos hecho 1.000 páginas web. Este concepto de valor ganado es un concepto de acuerdo a lo planificado del proyecto. Lo planificado es que cada página web nos salga en 400 unidades monetarias. 400 unidades monetarias por 1.000 páginas web que hemos hecho, ¿cuánto da? Perdón, no por 1.000. Por 400. ¿Cuántas páginas? 1.000 por 400 da 400.000 unidades. Al cabo de 6 meses. Pero es que tenemos que hacer 4.000 páginas web. Uy, perdóneme que sí estoy equivocado, José Luis. Y yo le dije que no y el equivocado soy yo. Son 400.000 unidades monetarias dividida entre 4.000 páginas web sale a 100 unidades monetarias la página web. 100. Si hemos hecho 1.000 páginas web, nuestro valor ganado es lo que planificamos que iba a costar cada página web planificada, lo que planificamos que iba a costar cada página web por las páginas web que hemos hecho. Entonces, ¿cuánto planificamos que iba a costar cada página web? 100 unidades monetarias. ¿Cuánto hemos hecho? No, hemos hecho 1.000.
Hemos hecho 1000, o sea, 4. Entonces, el valor ganado son 100.000. 100.000. ¿Por qué? Porque lo planificado es que cada página web nos saliera a 100 unidades monetarias, o sea que nos deberíamos haber gastado únicamente 100.000 unidades monetarias. Hablemoslo en pesos, 100.000 pesos, creando 1000 páginas web. Y el costo real, esto a veces tiende a confundir porque está en las siglas en inglés, ¿no? El actual cost o costo actual son 300.000 pesos. Entonces, cuando yo les muestro esta curva S, ¿qué podemos ver de la curva S? Aquí estamos. El valor ganado son 100.000 pesos. Sin embargo, el valor gastado son 300.000 pesos. Entonces, ¿cuál es la primera conclusión? Que estamos pasados del presupuesto. Que vamos atrasados. Y atrasados en tiempo también. Y aquí el segundo parámetro es que deberíamos haber hecho 2.000 páginas web y hasta ahora hemos hecho 1.000. Entonces, a vuelo de pájaro, esta estructura del valor ganado nos dice que estamos estamos excedidos de presupuesto y estamos excedidos de tiempo para lo que nos está diciendo, porque el valor planificado son 200.000 y 1.000 páginas web. Entonces la fórmula nos dice, calcule la variación del cronograma. La variación del cronograma, SB es schedule o cronograma en inglés. La variación del cronograma es valor ganado menos valor planificado. 100.000 menos 200.000 significa que la variación del cronograma es menos 100.000. La variación del costo nos dice valor ganado menos costo actual. 100.000 menos 300.000 es menos 200.000. Estas dos valores negativos significa lo que nos está mostrando la gráfica. Primero, que estamos excedidos en costos, nos hemos pasado 100.000 pesos y, en cronograma, y estamos excedidos en costos. O sea, estamos atrasados en cronograma y estamos excedidos en costo. Calcule el índice de desempeño del cronograma. Índice de desempeño del cronograma es valor ganado sobre valor planificado, 100.000 sobre 200.000, 0.5. Cuando el índice de desempeño del cronograma es menor que 1, no es bueno. Nos sigue dando resultados tangibles de que estamos atrasados en el cronograma más o menos en un 50% de lo que deberíamos estar entregando a la fecha. Y calculamos el índice de desempeño del costo, nos dice valor ganado sobre costo actual, 100.000 sobre 300.000, igual a 0.33. Lo mismo, un valor menos que 1 no es bueno. Significa que estamos obteniendo solo el 33% de lo que debería estar costando cada unidad. Es decir, que nos estamos pasando del valor unitario. Si nuestra variación del cronograma, el índice de variación del cronograma y el índice de variación del costo están por debajo de 1, significa que estamos mal. Hasta ahí está. ¿Lograron entender con esta explicación algo mejor cuando han visto el video? Es que el video está bien resumido. No sé si hay dudas, aclaraciones. Hay otras fórmulas en el video que es calcular con base en el índice de desempeño del costo y el índice de desempeño del cronograma, calcular el valor real que nos va a terminar costando el proyecto y el tiempo en el que vamos a desarrollar las tareas. Esas dos formulitas se las quedo debiendo para el jueves, pero des en cuenta que no es complicado. O sea, al final yo no les pido que ustedes me den una explicación con base en la curva S y la estrategia del valor ganado. Lo que sí les pido
porque eso lo tiene que hacer el financiero del proyecto, es que cuando les entreguen a ustedes variación del cronograma, variación del costo, índice de desempeño del cronograma, índice de desempeño del costo, sepan leer esos resultados. Estamos formando gerentes del proyecto. Y la diferencia entre el gerente del proyecto y el portero de la obra es que el gerente del proyecto conoce estos temas. No me interesa que en este curso ustedes aprendan a sacar los resultados, pero sí me interesa que ustedes tengan por lo menos la idea de que hay indicadores que le pueden decir. Las dos fórmulas que nos están haciendo falta es calcule el costo con el ritmo de trabajo, calcule el costo con el cual puede terminar el proyecto. Se van a dar cuenta que lo calcula. Hay 4 métodos para calcularlo. El PM4R utiliza uno solo. Y calcule cuánto tiempo se va a demorar. Y sencillamente aplicamos unas fórmulas matemáticas muy parecidas a esta y nos dice el costo del proyecto se le va a aumentar en tanto y el cronograma del proyecto se le va a aumentar en tanto si sigue a ese ritmo. Entonces, son herramientas, insisto. Recuerden que la filosofía del curso que estamos haciendo es entregarle a ustedes unas herramientas que les permitan mejorar su desempeño como gerentes de proyecto. Hoy hubo poquitos asistentes, pero no importa. ¿Cómo, José Luis? Ahí sí te toca intensificar. Desde luego. En ese caso, entonces usted tiene que tomar... Vea lo importante que es esto. Si usted determina cuánto le va a costar todo el proyecto al ritmo y al ritmo de gastos y al ritmo de cronograma, usted de pronto comienza a hacer algunos cálculos también con una calculadora muy sencillo, diciendo, hombre, si traigo un ingeniero más e intensifico o hago fast track, ¿cuánto me va a salir? Entonces, si usted se ahorra unos costos respecto a lo que le arroja la fórmula, está bien. Doctora Camila tiene la mano levantada. Parece que no. Preguntas, dudas, aclaraciones. Pues yo no creo. Muchísimas gracias de todas maneras por todas las aclaraciones. No he visto el video, por eso estoy un poquito... Listo. La idea, por favor, es que vean el material, lean el PDF, contesten el cuestionario de autoevaluación y el jueves, los que lo hayan hecho, si tienen alguna duda, aclaración, por favor me dicen, porque me interesa que queden claros estos dos conceptos que yo sé que les van a servir muchísimo en su gestión de proyectos. Muchas gracias por su colaboración. Bueno, a ustedes, ahí me está haciendo bullying la doctora Camila. Profe, entre pregunta y sugerencia. Sí, señor. ¿Qué posibilidades existiera para que nos alargaran un poquito más el tiempo para presentar lo de las pruebas? No, tranquilo, no hay ningún problema. Estamos en un curso amable. Ustedes me dicen cuándo y yo les dejo abierta el aula virtual. No interesa. Sí, como está pues encerrado y... no, pero sí ya estamos... está abierta. No, sí. No, está para el 16. ¿Para el 16 de abril? Sí. Listo, ¿lo alargamos hasta el 30 de abril inicialmente? Sí, por favor. Listo, no hay problema. Para que alcanzamos a contestar. Que gracias, listo. Muy amable. Juan Manuel tiene el micrófono abierto. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? Perdón, dos temas. Hay una vacante, ¿ustedes conocen o a quién dentro del grupo habrá algún regente de farmacia egresado de la Unillanos o ustedes conocen alguno allá en San José del Guaviare? No, señor, no conozco regentes de farmacia acá, no. Pero por favor, les encargo, hay una persona que se comunicó con nosotros. Es que, a ver, les cuento, nosotros tenemos una bolsa de empleo en la Dirección Técnica de Proyección Social o la Dirección General de Proyección Social y estamos intentando convertirla en una agencia pública de empleo. ¿La idea cuál es? La idea es trabajar con Ecopetrol, trabajar con las empresas más grandes de toda la Orinoquia colombiana y que los primeros postulados sean egresados de la Universidad de Los Llanos. Entonces, ya hemos hecho algunos procesos de selección y reclutamiento de personal
Entonces, alguien que tiene una droguería en San José del Guaviare se comunicó con nosotros y nos dijo, necesito alguien de regencia de farmacia, preferiblemente egresado o egresada de la Universidad de Los Llanos. Yo ahorita voy a enviar la información por el grupo de WhatsApp, pero por favor les recomiendo, si alguno de ustedes conoce a alguien allá en San José del Guaviare, o que comencemos a hacer la promoción, porque de pronto es alguien que necesita